Hola, bienvenidos a Pinta y Dibuja con Ciangot. En el día de hoy vamos a trabajar los diferentes trazos con el pincel en acuarela y para ello vamos a utilizar todos estos pinceles que ustedes ven allí. Tenemos redondos, biselados, planos, abanicos, pincel cero, pincel chino que está un poco desdañado, el pincel duro de abanico y pincel plano cerradura que es principalmente para óleo. Y esto que voy a usar de manera auxiliar. Vamos con lo que vamos. Trazado de color plano. Recomendable humedecer el papel previamente de manera lo más uniforme posible. Luego cargar con suficiente material o pintura dependiendo de qué tan oscura lo quieran. Y hacer un trazo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, de manera que quede la superficie coloreada uniformemente. Ahora vamos con el degradado. Eso mismo que ya hicimos lo podemos ir extendiendo hacia abajo, como ustedes pueden ver ahí, la mayor cantidad de pigmento arriba y no agregamos más pigmento, sino que dejamos que vaya corriendo hacia abajo y más bien vamos lavando el pincel. Aquí vamos con otra muestra, pero vamos a utilizar otro tipo de pincel que es el pincel biselado plano. Fíjense cómo voy colocando el color y la forma en que coloqué el pincel. Estoy utilizando todo el ancho del pincel. Vamos bajando, vamos diluyendo con agua, enjuago el pincel y voy diluyendo hacia abajo de manera que el color se vaya aclarando. No hacer esto de repasar en la zona oscura y volver hacia abajo porque lo que hacen es dañar el degradado. Vamos con el otro tipo de pincel. Un pincel plano, fíjense cómo estoy haciendo el trazo, estoy usando todo el ancho del pincel para hacer el trazado y de manera uniforme tratando de mantener la misma presión, porque ¿qué pasa con la acuarela? Cuando ustedes cambian la presión del pincel, esa parte donde presiona más se aclara. Ahora vamos a trabajar con dos colores con este pincel biselado. Colocamos un color claro abajo y el dominante lo ponemos en un lado. Fíjense lo que podemos hacer, trabajando con dos colores, haciendo degradados con dos tonos. El otro trazo. Vamos ahora con el pincel redondo. Lo bueno del pincel redondo es que como es gordito, él agarra bastante agua y pues eso nos ayuda también a trabajar con el color. Fíjense aquí, el pincel está lleno de agua, vamos acá con el color, soltamos y la parte donde suelta, donde está más húmedo, que hay más cantidad de agua, se acumula también el pigmento. Fíjense cómo se maneja el pincel. Presionamos, damos forma y soltamos. Entonces esa parte donde soltamos y donde cae mayor cantidad de agua, queda mayor cantidad de pigmento y por lo tanto queda más oscuro. Vamos con el siguiente trazo, muy parecido. Colocamos allí con una línea. Vamos ahora de nuevo a hacer el ejercicio. Fíjense que con la punta soltamos y luego presionamos. Vamos ahora con el otro trazo con el pincel chino. Humedecemos bien y hacemos lo mismo. Fíjense que el pincel no lo estoy tomando en forma perpendicular a la hoja, sino que está bastante inclinado sobre el papel. Yo diría que un ángulo de 10 a 30 grados en relación al papel. Podemos agregar otros tonos como acá. Entonces quiero que observen una cosa, y es que donde ustedes sueltan el pincel, que caiga mayor cantidad de agua y de pigmento, va a estar más oscuro. Y a medida que ustedes van presionando las cerdas del pincel sobre el papel, esa parte va a quedar un poquito más clara. Por supuesto, eso también va a depender de la cantidad de pigmento que coloque. Este es un truco que estoy haciendo con las líneas de la hoja, con la parte trasera del pincel. Lo pueden hacer y quedan unas marcas bien chéveres sobre la superficie. Acá vamos con el abanico. El abanico hay que tener cuidado porque se pega mucho a la cerda. Entonces, si queremos crear ciertos efectos, estas cerdas tienen que estar suficientemente separadas porque si no, no hacemos nada con usar un pincel abanico.
vamos ahora aquí. Este tipo de trazo que estoy haciendo es muy útil, sobre todo cuando queremos hacer plantas, árboles, follaje, cosas así, principalmente. Ahora vamos con otro tipo de trazo. Siempre es bueno secar y limpiar el pincel. A veces el pincel lo cepillo con otro cepillito para que quede bien abierta la cerda. Ahora vamos acá a hacer como hierbas. Yo lo estoy haciendo en color rojo. Ustedes lo pueden hacer el color que ustedes quieran. Este es más que todo un ejemplo. Fíjense cómo pueden hacer hierbas. Esto es con el pincel rastrillo. También pueden hacer como follaje, hierbas. Y este con el pincel también rastrillo. Fíjense que también se pueden hacer degradados con él. Este también con el pincel rastrillo. Este tipo de trazo es muy útil como para texturas de rocas, árboles, más o menos ese tipo de cosas, ¿no? Fíjense que voy colocando capa sobre capa un color claro y luego puedo ir aumentando el color. Puedo incluso combinar tonos. Este tipo de trazo que estoy haciendo aquí, que es ligeramente horizontal, plano, algo extendido, es muy útil para hacer reflejos en el agua. Vamos ahora con otro trazo que se usa mucho para flores, hojas. Es un poco parecido a lo que hemos hecho anteriormente, pero para que vean cómo uno puede mover el pincel a su antojo para que él haga la función que nosotros queremos, ¿no? Este es nada más un ejemplo, ustedes lo pueden aplicar para otra cosa. Siempre donde empezamos a colocar la pintura va a ser más oscuro y a medida que lo vamos extendiendo, el color se va aclarando porque va perdiendo pigmento, porque la mayor parte del pigmento queda justo donde colocamos el pincel primeramente. Ahora vamos con otra técnica. Rellenamos toda la superficie con color, que quede bastante pareja, y ahora con un pincel seco, puede ser cerradura como en este caso, vamos quitando el color sin esperar que este seque, porque si seca entonces no nos hace mucha función. Y fíjense cómo va quitando el color y nos va dejando zonas blancas. Esto cuando queremos crear ciertos blancos o ciertas luces sobre el papel también podemos hacer eso. Ahora en esta superficie plana vamos a sacar luces, pero de manera diferente a lo que hicimos anteriormente. Voy a dejar caer una gota de agua justo en el centro para que ustedes observen cómo la acuarela se va extendiendo y la parte central se abre y queda mucho más clara. Ese efecto queda ahí muy bonito. Puede servir para muchas cosas también. Ya eso depende de cómo lo puedan o cómo deseen utilizarlo. Aquí voy a hacer otra aguada también con una superficie plana y esta vez voy a combinar colores. En vez de colocar el agua sola, voy a colocarla con color. Entonces voy a colocar una gota de color azul y quiero que observen cómo se extiende el color. ¿Ven? Observen allí. Entonces son técnicas muy simples, formas de trazos muy simples. Tienen que tener en cuenta que deben mover la muñeca. Tienen que tomar en cuenta la posición del pincel. Aquí el pincel lo tengo en posición prácticamente perpendicular a la hoja o en ángulo de 90 grados. Estoy trabajando prácticamente con la punta del pincel y fíjense que a pesar de que el pincel es un número 22 redondo, las líneas que logro aquí son bastante delgadas. Entonces estos pinceles redondos son muy versátiles porque nos sirven para hacer tanto líneas muy gordas como líneas delgadas. Entonces si usamos la punta sacamos líneas delgadas. Si lo presionamos sobre el papel trazamos líneas mucho más gruesas. Ahora vamos con este pincel plano. Lo estoy trabajando sobre la superficie totalmente seca. Fíjense que el color va dejando como texturas en el papel. ¿Ve? Acá la voy dejando como textura. Entonces el pincel seco es muy bueno para crear este tipo de texturas, como ustedes pueden ver allí. Algunos
trazos que ustedes pueden utilizar. Hay muchas otras maneras de trabajar el pincel, no les puedo mostrar todas en un solo tutorial. Es cuestión de que lo vayan aprendiendo y observando en cada uno de los ejercicios que se presenten en los tutoriales del taller. Pueden hacer sus preguntas en los comentarios y suscribirse si no lo han hecho. Muchas gracias, hasta luego.